Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad presentamos Creo, Señor, yo creo. Juntos profundicemos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Escúchanos y conoce más sobre nuestra fe católica. De tantos entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a un programa más que transmitimos a través de esta señal de los 105.3 Radio Católica, El Esplendor de la Verdad. Un programa más, Creo, Señor, yo creo. Sin más preámbulos, comenzamos entonces nuestro programa del día de hoy. Más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Muy bien, queridos hermanos, sean bienvenidos una vez más a este su programa Creo, Señor, yo creo, donde continuamos abordando este tema fundamental para nuestra fe, como es el tema de la Santa Eucaristía. Después de haber hecho todo este largo recorrido, hermoso recorrido, que hemos venido viviendo acerca de la meditación del Evangelio de Juan, capítulo 6, el discurso del pan de vida, que de hecho este domingo en la liturgia se tocó parte de ese discurso, empezando con la multiplicación de los panes y los peces, que va a ser el preámbulo de ese discurso, recordando también así un milagro, el milagro del profeta Eliseo, que también con 20 panes de cebada alimentó a una multitud de personas, más de 100 personas, ¿verdad? Y lanzó aquella profecía. El Señor dice, todos comerán, se saciarán y sobrará. Y fue lo que pasó también en el Evangelio de Juan capítulo 6. Lo mismo hizo Jesús. Recuerden que las profecías apuntaban a que el Mesías también realizaría estos mismos portentos y milagros y de manera todavía más maravillosa. Entonces Cristo aquí está realizando un milagro que un profeta veterotestamentario pues había realizado, el profeta Eliseo, y lo cumple de manera todavía mayor. Porque si Eliseo con 20 panes alimentó a 100, Jesucristo con 5 panes y 2 peces alimentó a una multitud innumerable, de la cual se decía ni 200 denarios alcanzaría para darle un pedacito de pan a cada uno. Y Jesús, con esa poca cantidad de panes y peces, orando, los multiplicó y sació a todos. Símbolo también esto de la Eucaristía, un pan que se parte y sacia a todos y siempre sobra, siempre sobra. Entonces, un bello símbolo. Pues continuaremos meditando el aspecto que hemos venido abordando a partir del programa pasado. Eucaristía, banquete y sacrificio. Recuerden que hablábamos de esta conexión, de este nexo que hay entre el Calvario, el sacrificio de Cristo en la cruz en el Calvario, que nos recordaba precisamente al Cordero Inmolado del libro del Éxodo, y la Santa Cena celebrada por él junto con sus apóstoles antes de vivir su pasión. Y habíamos explicado en el programa pasado que precisamente en la cena de los judíos había una participación de 4 cálices distintos, 4 copas que se tomaban simbolizando algo en específico. La primera era una copa para abrir un aperitivo, ¿verdad? Para abrir la cena. Hablamos de la segunda copa también, que recordaba la fiesta, ya introducía meramente la fiesta. Después hablábamos de la tercera copa, la copa de la liberación, que recordaba precisamente la salvación que hizo el Señor del pueblo de Israel sacándolo de Egipto. Y la última copa, que es la copa de la consumación, que Cristo no toma con sus apóstoles en la última cena, sino que Él dice, esta copa ya no la beberé más, sino hasta que se cumpla en el reino de mi Padre, reino que se establece con el sacrificio de la cruz. Por eso Cristo, cuando inicia su pasión en Getsemaní, le dice al Padre, Padre, si quieres aparta de mí este cáliz, pero no sea mi voluntad sino la tuya. Estaba bebiendo el cáliz de la consumación, que se cumple precisamente en la cruz, donde toma por última vez el fruto de la vid, y es vinagre, es vino agriado, ¿verdad? Vino agrio, lo toma Jesús y dice las palabras,
todo está consumado, dando así cumplimiento al último cáliz de la cena de Pascua. Y une intrínsecamente, lo relaciona de manera inseparable, así la cena de la Pascua con el sacrificio de la cruz en el Calvario. Eso es una verdad. Nos dice aquí el padre Daniel Gañón en su libro Todo el que dice Señor, Señor, argumentos bíblicos que los cristianos evangélicos y pentecostales no pueden refutar. En este libro que estamos tomando como bibliografía, nos dice lo siguiente: tenemos que distinguir entre la muerte de Cristo y el sacrificio en la cruz. La Iglesia Católica sabe que Cristo murió de una vez para siempre. Esto no lo negamos, queridos hermanos. Cristo no muere otra vez en la misa. No se trata de eso. Pero su sacrificio es hecho presente en cada una de la Santa Eucaristía. Es el sacrificio, la entrega voluntaria al Padre para redención del género humano, lo que revivimos en cada misa. La Santa Cena, pues, está infinitamente vinculada con el sacrificio del Calvario. Por eso, San Pablo dice a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26, lo puede revisar usted, querido hermano: todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que vuelvan. ¿Qué es hacer esto? Es hacer presente el sacrificio de la cruz. Anunciamos en cada misa el sacrificio de Cristo. Eso es lo que hace la Eucaristía. No volvemos a matar a Cristo en la cruz, como lo dicen los protestantes, sino que anunciamos la muerte redentora y salvífica de Cristo en la cruz para salvación de los hombres cada vez que celebramos la misa, para hacer presente en el tiempo de hoy el sacrificio realizado ayer por Cristo un Viernes Santo en la cruz del Calvario. Vamos pues a la primera pausa de nuestro bloque doctrinal para así continuar desglosando este hermoso tema. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y sus acordes camuflados. Muy bien, queridos hermanos, gracias por continuar con nosotros en este su programa Creo, Señor, Yo Creo, donde estamos hablando de esta relación entre el sacrificio realizado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario y el sacrificio revivido y actualizado por la Iglesia en la Cena del Señor, memorial del sacrificio de Cristo, un encargo que nuestro Señor nos ha dado porque Él mismo dijo a sus apóstoles: hagan esto en memoria mía. Nosotros, como iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo, fiel al mandato de nuestro Señor, revivimos todos los días, en todas partes del mundo, el santo sacrificio de la misa. No hay, ¿verdad?, día, a excepción del Viernes Santo, no hay días que no se celebre la Santa Misa. Ya saben, el Viernes Santo no se celebra porque estamos viviendo el Triduo, que es una sola misa que se apertura con las vísperas de este Triduo el Jueves Santo por la noche y acaba el domingo, ¿verdad?, con el Triduo Pascual, la celebración de la resurrección del Señor. Esto que la Iglesia hace es entonces hacer presente aquella donación de amor del Hijo de Dios en la cruz para salvación de los hombres en el tiempo actual. Lo hace presente a través de los ritos, a través del sacramento. Recuerden, y este es un pasaje que mucho ocupan nuestros hermanos no católicos, Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que por amor a los hombres envió a su Hijo para que todo el que cree en Él tenga vida y vida en abundancia. Pues este envío del Padre, este envío que hace el Padre del Hijo, es para que este Hijo se entregue por amor a nosotros y manifiesta precisamente esta plenitud del amor del Padre a todos nosotros en la cruz del Calvario con sus brazos extendidos. Por eso, esta acción de Cristo al dejarnos la Eucaristía es hacer presente el amor eterno del Padre por los hombres en cada uno de los momentos de la historia. Es hacer presente la eternidad del amor, la ternura y la misericordia de Dios para con los hombres. Es un sacrificio de amor. Es un encuentro de Dios que ama con los hombres que deben dejarse amar por Dios y que le buscan con desesperación. Por eso, el revivir de manera espiritual este sacrificio de Cristo es un acontecimiento profundo de amor y de intimidad en el corazón del Padre con esta acción realizada por el Hijo en el Espíritu Santo. Es profundo. Y nuestros hermanos no católicos se pierden esto engañados por falsos pastores, porque la Biblia,
Queridos hermanos, las Sagradas Escrituras contradicen en todo respecto a la Eucaristía, a las posturas no católicas. En todo contradice la Biblia a las posturas no católicas. Miremos, por ejemplo, esta hermosa visión de Juan en el Apocalipsis. El Apocalipsis de San Juan es un libro que precisamente nos narra toda una liturgia celeste, una liturgia celestial. La liturgia es la acción de la iglesia, es una acción divina, es una acción espiritual por la cual tributamos el culto de adoración, honor y gloria al Padre en el Hijo por el Espíritu Santo. Así lo hace la iglesia. Es un sacramento, una celebración trinitaria. Esto no lo podemos olvidar. Juan, en la visión del Apocalipsis, que es un libro tan hermoso y que precisamente por las malas interpretaciones de fanáticos fundamentalistas protestantes, la gente ha llegado a ver con horror. Uno le menciona Apocalipsis y la gente es un miedo que les entra a las personas. ¡Uy, qué feo! No, si es el libro de la esperanza cristiana. Es el libro del triunfo de la fe, del bien sobre el mal, de la vida sobre la muerte. Es una liturgia bellísima donde se alaba al Dios centrado en el trono de la gloria. Es un libro de esperanza cristiana. Pues este libro relata una visión de Juan, que es una visión de la liturgia celeste, precisamente del sacrificio de Cristo. ¿No me cree? Pues miremos lo que dice el Apocalipsis. Empezando por el día. Dice la Escritura que era un domingo, es decir, el día del Señor, el día que Juan tuvo esta visión. El día del Señor, el día en que se reunían los cristianos, ¿para qué cosa? Dice los Hechos de los Apóstoles, para la fracción del pan, para la lectura de la Sagrada Escritura, para la escucha de la exhortación apostólica y para la comunión fraterna. Precisamente un día así, un día domingo, empieza toda esta visión de Juan, el escritor del Apocalipsis. Mírenlo usted, Apocalipsis 1:10, ahí tiene la cita bíblica para que corrobore lo que le estoy diciendo. No fue un día sábado, no el día del Shabbat, no es el sábado el día de los cristianos, no es el sábado el día del Señor, es el día domingo. El sábado es el día del descanso que observaban los judíos en el Antiguo Testamento. Yo les invitaría a ustedes, queridos hermanos protestantes, que hagan una profunda investigación, tal vez algún día me da tiempo aquí de abordarla, sobre el origen de la celebración del Shabbat, el séptimo día en Israel. Bueno, no crean que se miraba desde el principio. Todo esto hay que estudiarlo y hacer un análisis histórico y bíblico para poder comprender el origen de la celebración del Shabbat y que tiene que ver mucho con los exilios que vivió Israel. Pero bueno, volviendo a nuestro tema, el día domingo tuvo Juan esta visión. Dios quiso celebrar una Eucaristía celestial, espiritual con Juan, al permitirle esta visión. ¿Y qué fue lo que experimentó Juan? La visión de Jesús. ¿Cómo miró Juan a Jesús? Dice Apocalipsis 5, ¿verdad? Apocalipsis capítulo 5, versículo del 5 al 6. Y miré y vi que en medio del trono estaba en pie un cordero como inmolado. ¿Qué cordero es este? Ya lo sabemos. La Escritura ya nos ha dicho quién es el cordero, precisamente en el Evangelio de Juan el Bautista, Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, nos presenta a Jesús. Ecce agnus Dei, ecce qui tollis peccata mundi. He ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista nos presenta a Jesús como el Cordero de Dios. Palabras que repetimos en la Santa Eucaristía precisamente antes de comulgar, cuando el sacerdote, tomando el cáliz y la hostia en sus manos, nos presenta al Cordero inmolado y nos dice exactamente las palabras que Juan el Bautista le dijo al pueblo reunido a las orillas del río Jordán cuando miró llegar a Jesús. Nos presenta el sacerdote también a Jesús antes de comulgar. Nos dice, sean conscientes de quién van a comulgar, a quién y cómo lo van a comulgar. Al Cordero que se ha inmolado por amor a nosotros, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y así miró Juan en el Apocalipsis a nuestro Señor. Un Cordero como inmolado, no muerto. Aquí no dice muerto. Es un Cordero vivo pero inmolado, es decir, que tiene en su cuerpo los vestigios del sacrificio. En otra parte del Apocalipsis nos va a decir que era un cordero degollado, a quien le habían pasado el cuchillo por el pescuezo, como se hacía con los corderos que se sacrificaban para la Pascua judía. ¿Cómo vio entonces Juan a Jesús? ¿Como rey triunfante? ¿Como león de Judá?
lo vio en su gloria como un cordero inmolado. Espiritualmente, el sacrificio sigue, queridos hermanos. Jesús es visto en el cielo por Juan, ya mucho tiempo después, imagínense de que Jesús había ascendido al cielo, es visto por Juan precisamente como un cordero inmolado. Es decir, que Cristo sigue con la llaga, con el dolor, con la pasión viva y encarnada, pero ahora de manera glorificada en las alturas del cielo. ¿Cómo lo podemos comprobar esto? Porque precisamente cuando Cristo resucitó, no desaparecieron de su cuerpo las llagas de la pasión. ¿Se fijan? No desaparecieron de su cuerpo. Él resucitó con un cuerpo glorioso, sin daño alguno. Pero ahora Él quiso dejar, precisamente por la celebración eucarística y como un sacrificio perpetuo, quiso dejar en su cuerpo las marcas de ese sacrificio. Y por eso, la pregunta de Tomás, aquel hombre que dudaba cuando le decían los demás apóstoles, hemos visto al maestro, vean, yo no voy a creer. Si yo no meto mi dedo en la llaga de sus manos y no introduzco mi mano en su costado, nada, que les crea y ellos, yo no les creo. Estoy parafraseando, ¿verdad? ¿Qué pasó? Al domingo siguiente, fíjense en esa característica, siempre domingo, al domingo siguiente se aparece Jesús y le dice, a ver Tomás, ¿qué es lo que estabas diciendo? Vení, acércate, mete tu dedo en la llaga de mi mano, mete tu mano en mi costado, mira, soy yo. Y aquel hombre cae de rodillas y le dice una cosa que no han podido explicar los testigos de Jehová y siempre se han inventado un montón de retóricas y babosadas. Cuando Tomás se arrodilla delante del Señor y le dice, Señor mío y Dios mío. Tomás lo confiesa como Señor y Dios, le da el título de Kyrios, que también es un título divino. Se lo da a Tomás, le reconoce como Dios a Jesucristo resucitado. Un Jesucristo resucitado que, como les repito, ha dejado en su cuerpo la llaga de su pasión. Y cuando los santos, los místicos en la Iglesia Católica han podido tener esas visiones del Señor, precisamente le han visto así, siempre con sus llagas en sus manos y en sus pies. ¿Por qué? Porque el Cordero ha sido inmolado y sigue espiritualmente viendo el sacrificio en el cielo, sacrificio revivido espiritualmente por la Iglesia en cada Santa Eucaristía. La Biblia le da la razón a la Iglesia Católica. Vamos a nuestra segunda pausa y regresamos. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos. Muchas gracias por continuar con nosotros en esta tercera parte de nuestro bloque doctrinal, donde seguimos abordando este tema de cómo es contemplado el sacrificio de nuestro Señor revivido en cada Eucaristía. Ahora estamos diciendo cómo es contemplado por Juan en el Apocalipsis, donde ve precisamente una liturgia celeste y en ella encuentra al Cordero inmolado, al Cordero que sigue teniendo en sí la huella del sacrificio, un sacrificio que al ser realizado por un hombre que es Dios y un Dios humanado, Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo encarnado, al ser realizado por Él, es un sacrificio que se vuelve eterno. ¿Por qué? Porque Dios es eterno. Jesús realizó un acto en la eternidad, un sacrificio en la eternidad. Y como está en la eternidad no tiene ayer, no tiene hoy, no tiene mañana, sino que es siempre presente. Al nosotros celebrar la Santa Eucaristía, estamos celebrando el sacrificio eterno de Jesús, lo estamos haciendo presente aquí, en un lugar específico, pero un sacrificio que es siempre actual, siempre nuevo, y por eso tiene un poder de liberar a todos los hombres de todos los tiempos, porque al ser hecho por Dios eterno, el sacrificio se volvió eterno, y la paga conmutó la deuda de todos los que habían muerto antes de Cristo, y también la deuda de todos los que vivirían después de Él. Que no querramos aceptar la salvación de Cristo son otros 100 pesos. Que no querramos aceptar su sacrificio ni compartir la mesa del Señor son otros 100 pesos. Pero el sacrificio de Jesús lo hizo por amor. Lo hizo por amor. Por tanto, el sacrificio sigue, querido hermano. La misa refleja y participa en esta celebración celestial, como decían los padres de la iglesia primitiva. Y esta es una concepción hermosa que tenemos que entender de la liturgia de la Eucaristía. Yo no sé si ustedes han visto la película El Gran Milagro. Si no la han visto, es una película animada, ¿verdad? De muñequitos, como decimos. Es una película animada
donde se presenta precisamente todo lo que ocurre en la Santa Misa, de forma tanto física como de forma espiritual. Y puede ser observado el momento del Calvario, el sacrificio, cómo se aparecen los santos, los ángeles, la Virgen, postrados adorando al Verbo encarnado que está crucificado pendiente de la cruz del Calvario, y cómo los ángeles del cielo están adorando, y cómo el infierno tiembla, y cómo las almas del purgatorio se benefician del sacrificio del Señor. Y es que precisamente para la Iglesia católica, especialmente en la parte occidental, la misa se experimenta como un descenso del cielo a la tierra. Se vive el cielo en la tierra. Una característica en la Iglesia occidental. En la Iglesia, en la parte oriental, la concepción es un poco distinta, pero mantiene la misma esencia, que es la participación de un evento celestial. Nada más que en Oriente, la concepción es que la Iglesia sube de la tierra al cielo para vivir la liturgia eucarística. Por eso vamos a ver la distinción en los templos. Los templos en la parte oriental están muy bellamente adornados con iconos de santos por todos lados. En toda pared, en cada huequito que se encuentren, hay una imagen de un santo, porque precisamente en el templo se vive el cielo en la tierra, donde están todos los santos, y los fondos de los santos es un color dorado, representando precisamente esa aura celestial, esa gracia celeste, donde están ya los santos en la presencia de Dios, ese sol resplandeciente que no conoce el ocaso. Entonces todos los templos están bellamente adornados, los ornamentos de los sacerdotes son bellamente adornados, todo aquello es tan celestial ya aquí en la tierra. La importancia de cuidar la estética y la belleza en los templos, cosa que ahora desgraciadamente en la parte occidental está decayendo bastante. Nos conformamos con tener un garaje, poner un Cristo al fondo, una mesa y un ambón, y decimos, esta es una capilla, esta es una parroquia, este es un templo, este es un santuario. Y una cosa que casi te pegan los abanicos en la cabeza porque el techo ni altura tiene. Donde te sentís más bien acalorado, incómodo, como encarcelado con aquellas grandes verjas. Pero no hay aquella estética que antes se tenía. Aquellos techos elevados, aquellas formas de las columnas, las formas mismas que se ponían en el techo, los estilos góticos, los estilos barrocos, todos esos estilos que trataban de mostrar a través de la belleza de lo material, la belleza de lo suprasensible, la belleza de lo trascendente, la belleza de lo espiritual, algo que estamos perdiendo. Y yo ya les he dicho, es por falta del don de piedad. Hoy la gente se conforma, no, ¿para qué vamos a gastar en poner esas columnas bonitas? No, mejor gastemos esto en una actividad de la pastoral juvenil, mejor gastemos esto en una actividad de no sé qué cosa. No, la belleza en los templos es importante, el decoro en el templo es importante, hay que cuidarlo, hay que amar nuestros templos porque es la casa de Dios, donde se vive la liturgia celeste en la tierra y donde se refleja a los no creyentes con solo ver el templo lo que nosotros creemos, porque el templo por sí mismo habla de la fe cristiana católica. Yo les digo, usted al pasar por un templo protestante, ¿qué mira ahí? Nada, un garaje con un ambón y unos grandes parlantotes. Lo importante es lo que tiene que decir el pastor, no Dios. Lo importante son los grandes parlantotes. ¿No se han fijado ustedes clase escándalo que se arma en las iglesias protestantes? Como que Dios fuera sordo. No. Lo importante en la iglesia católica no es los grandes parlantes. No es tanto la prédica del sacerdote, sino el encuentro con Dios que está vivo y presente en el tabernáculo, que está ahí, en el sagrario, en las especies eucarísticas. Entonces cuidemos la estética y la belleza de nuestros templos, preocupémonos, especialmente los sacerdotes, en velar por este aspecto, embellecer nuestros templos. Y es un falso razonamiento, ¿verdad? Un falso razonamiento, es decir, no hay que invertir en esto porque esto es desperdiciar el dinero. No, querido hermano sacerdote, no es desperdiciar el dinero, es invertirlo para hacer que nazca dentro de los corazones de los fieles ese amor por lo sagrado, esa espiritualidad, ese saber que está en un lugar diferente, que viene de su casa, no a cualquier lado, sino al templo de Dios, donde entra en la presencia de aquel que es el trascendente, el totalmente otro, el santo de los santos por excelencia. Y eso se refleja en el templo del Señor, el templo de la gloria de Dios, que no solo somos nosotros como templo del Espíritu Santo, sino también esos espacios sagrados que la iglesia consagra para la celebración del santo y divino culto, el santo sacrificio de la misa. Esto no lo olvidemos, no lo olvidemos. El autor de la carta a los Hebreos habla de la posibilidad incluso de Jesús
de que Jesús sea sacrificado nuevamente por nuestros pecados. Y hablando precisamente de los apóstatas, de aquellos que reniegan del Señor, de aquellos que se apartan de la iglesia, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 6, versículo 6. Y recayeron, dice, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Y habla esta carta, ¿verdad? Son palabras que a veces cuestan entenderlas porque tienen esta traducción toda rara de la Reina Valera, ¿verdad? Porque el Padre ocupa la Reina Valera para que usted, hermano no católico que me escucha, pueda entender que ahí está en su Biblia lo que le estamos diciendo. Y aquí se dice precisamente que estos hermanos que apostatan de la fe, reniegan del Señor, lo vuelven a crucificar. Vuelven a crucificar a Cristo. Estos sí los crucifican de mala manera. Lo hacen sufrir, dice aquí, los vituperios, la vergüenza, el dolor. Mientras que en la Santa Misa lo que se revive es el amor con el cual Cristo se entrega en el sacrificio. Padre, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y se dona, se entrega. Se entrega por nosotros. Nosotros, queridos hermanos, participamos en esta copa, la copa del sacrificio de Cristo. Por causa de ti, dice Romanos 8:36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Nosotros estamos llamados a participar del mismo sacrificio de Cristo. Al ser cristianos, nosotros por el bautismo, dice San Pablo a los romanos, hemos sido injertados en la muerte de Cristo para participar de su pasión. Por eso nosotros cuando vamos a la misa también nos convertimos en víctimas del sacrificio, uniendo nuestro sacrificio al sacrificio único de Cristo. Nuestro sacrificio es nuestra entrega, porque si somos otros Cristos en la tierra por el bautismo, también tenemos que estar con Cristo crucificado, sacrificado. Y Jesús esto se lo interrogó a los discípulos, y es una pregunta actual para usted, querido hermano, que se gloría del nombre cristiano, o que se dice cristiano, quiere ser cristiano. Jesús les pregunta en Marcos capítulo 10, versículo 38, ¿pueden ustedes, a sus discípulos le dijo esto, ¿pueden ustedes beber de la copa que yo bebo? ¿O ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Eso les preguntó Jesús, refiriéndose a su pasión, a la vida de sacrificio. Recuerden que ser cristiano no es chiche, es cosa seria. Jesús dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Negarse a sí mismo es morir, hacerse violencia. Niéguese a sí mismo, abrace su cruz. Miren a qué nos invitó Jesús, al camino del Vía Crucis, el camino de la cruz, la vía de la cruz, y sígame. Solo el que esté dispuesto a hacerse violencia a sí mismo, a convertirse en víctima, lo que significa la palabra hostia, víctima, y a cargar la cruz como Cristo la cargó, solo ese puede ser llamado verdaderamente cristiano. Es una vida de sacrificio y por eso vivimos constantemente la experiencia del sacrificio de Cristo en la Eucaristía, porque nos recuerda nuestra misión y nos recuerda nuestra esencia e identidad como cristianos. La misa tiene también ese propósito memorial para nosotros. Imagínense cuántas cosas no analizan los hermanos separados y cuántas cosas usted como católico muchas veces tampoco analiza y se pierde. También por eso decía San Pablo en Gálatas capítulo 2 versículo 20. Estas se lo saben de memoria los hermanos separados. De memoria. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esto dijo San Pablo. Un hombre que entendió lo que significaba ser cristiano, ser otro Cristo, estar crucificado como Cristo, entregarse por los hermanos como Cristo, dar la vida por los otros, porque nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, dijo el Señor. Y es lo que hizo en la cruz, dar la vida por nosotros, para que los que estamos muertos por el pecado tuviéramos vida y vida abundante, vida nueva, la vida de la gracia, la vida de la gracia. San Pablo nos recuerda esto y nos llama a ser hostia viva. Ustedes tienen que ser hostia viva, sacrificio santo. Y ser hostia significa ser víctima de un profundo sufrimiento, dolor, de una violencia. Violencia, viene de vir, fuerza. Y olentus significa exceso de fuerza. Una víctima de una profunda violencia, de un exceso de fuerza en contra de nosotros. Esto nos lo recuerda San Pablo. No lo podemos olvidar. Ser cristiano es ser otra víctima, es ser otro cordero. Somos llevados, decía San Pablo a los Romanos,
como oveja al matadero. Vamos pues a la última pausa del bloque doctrinal para terminar de cerrar después de venir de los anuncios comerciales y dar lugar así a la parte hablando con la gente. Muchas gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al último bloque de nuestro programa en la parte doctrinal, donde seguimos abordando este interesante tema sobre la Eucaristía. Jesús claramente se refiere al sacrificio durante la cena. En la Pascua que celebró Jesús, para que sigamos viendo esta unión del sacrificio y la cena, Jesús dijo: esta es la copa del nuevo pacto que realizo en mi sangre. Palabras que repetirá San Pablo en la primera carta de los Corintios 11:25. Cumpliéndose así lo que prometió Jeremías 31:31. El nuevo pacto que realizaría el Señor. Un pacto que selló con su sangre. El nuevo pacto entre Dios y el pueblo. Es un pacto nuevo y eterno. El nuevo sacrificio en la sangre de Cristo es eficaz para sellar el nuevo pacto, como el sacrificio de los animales lo era para el antiguo pacto. Según lo dice 1 Corintios 10, 14, 21. Podemos hacer la comparación para comprender mejor eso. Es por medio de la Eucaristía que Pablo entiende cómo se cumplió la profecía de Malaquías de que la mesa del Señor en Jerusalén será reemplazada por el sacrificio cristiano, la nueva mesa del Señor. Recuerden que Malaquías hablaba de que ya no se harían sacrificios en Jerusalén, sino que el Señor haría un nuevo sacrificio puro y santo que se haría y se entregaría y ofrecería por toda la faz de la tierra. Pues eso se cumple precisamente en el santo sacrificio de la misa. Ahí es donde se le ofrece al Padre precisamente el cuerpo, sangre, alma y divinidad de su mismo Hijo. Un sacrificio puro, santo, inmaculado como ninguno sobre la faz de la tierra. Como ninguno. Por eso San Pablo va a decir lo siguiente en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 14, 18 y 21. ¿Qué va a decir el apóstol Pablo? ¿Verdad? Les repito, primero a los Corintios, capítulo 10, versículo 14 y 18 al 21. Dice San Pablo, por tanto, queridos míos, huyan de la idolatría. Miren a los israelitas de raza, los que comen las víctimas sacrificadas. ¿No están acaso en comunión con el altar? Refiriéndose a las víctimas sacrificadas en el altar del templo de Jerusalén. ¿Qué intento decir? Dice San Pablo. ¿Que la carne sacrificada a los ídolos tiene algún valor o que los ídolos son algo? No, en absoluto. Pero como los sacrificios de los paganos se ofrecen a los demonios y no a Dios, no quiero que entren en comunión con los demonios, porque lo que se sacrifica, uno al comerlo, entra en comunión con eso que es sacrificado. Se habla de sacrificio. No pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden compartir la mesa del Señor y la mesa de los demonios. ¿Acaso queremos provocar celos al Señor? Miren lo que dice San Pablo. Habla de la mesa del Señor, pero no habla solo en el aspecto de banquete. No solo dice que es una mesa donde se va a comer, sino que habla de la mesa en términos de sacrificio. Y está hablando de 3 sacrificios San Pablo en este momento. Habla del sacrificio del templo judío. Habla del sacrificio de los paganos. Y habla de la Eucaristía, ¿verdad? La copa del Señor, la mesa del Señor, también como sacrificio. Son mesas sacrificiales, altares en los que se entra en comunión. Por eso la mesa católica no tiene sentido de una burda mesa de convite para una fiesta, una comedera. Por eso es que antes la mesa del altar estaba pegada a la pared, precisamente para darnos a entender primero que es una mesa, sí, la mesa de un banquete, pero que no es una mesa ordinaria donde se sienta todo el mundo a comer y a llenarse el estómago como en la gula, hasta allá, más allá del exceso, sino que era una mesa que tiene sentido de altar, porque recubre el aspecto sacrificial, y por eso la mesa se pegaba a la pared, junto al tabernáculo, junto a la cruz, para recordarnos precisamente la unión del Calvario, y la mesa toma el aspecto del monte Calvario. Es una mesa que es altar donde se sacrifica al Hijo. Lo importante es precisamente que sirve esa mesa para hacer presente el sacrificio.
No que tenga mesa, el estilo de comedor donde todo el mundo se vaya a sentar. Y ahora es un irrespeto al altar, que yo he visto tanto sacrilegio. Gente que hasta se engancha, disculpen la expresión, se engancha en el altar para tomarse fotos. Se arrecuesta en el altar para tomarse fotos. Le encaraman al altar cualquier virote, cualquier chunche a la hora que están haciendo arreglo. No hay respeto por la mesa, porque se ha venido a rebajar el sentido de la mesa como un comedor cualquiera. Es el sentido que muchas veces hoy muchos sacerdotes le dan. Es la mesa del Señor, una mesa donde todos venimos a partir el pan, a comer y qué bonito, y la misa es una fiesta muy alegre. No. La mesa en los templos católicos no es cualquier mesa, un altar, porque reviste el aspecto sacrificial. Por esa razón, no importaba si la mesa estaba pegada a la pared o no, porque el sentido que se le daba es el sentido correcto, altar. Y hoy igual, aunque la mesa se haya movido del lugar, debe revestir siempre este sentido de altar. No es cualquier mesa. Y debe ocupar el lugar de honor. Por eso recuerden que en el ceremonial de obispo está prescrito todo el rito que se hace para consagrar un altar. Un altar no solo se bendice, no es cualquier cosa, no es cualquier objeto sagrado. Es un objeto que está consagrado a Dios y hace presente a Jesucristo de forma real y palpable en los templos. El altar es Cristo, y por eso el sacerdote y el diácono, al subir a la ceremonia religiosa, besan el altar de Dios. Besan el altar de Dios. ¿Se fijan? ¿Cuántas cosas hoy no se nos enseñan en las catequesis? Y por eso es que vemos tantos católicos ignorantes, futuros protestantes, tantos católicos irrespetando el templo sagrado, gente que se maldice a sí misma cuando comete un sacrilegio, como lo que andan haciendo hoy por muchas partes de Nicaragua, gente sacrílega e ignorante rayando los templos del Señor con pintas alusivas a quién sabe qué cosa. Eso es diabólico y satánico. La persona que hace esa está maldita. Y se lo puedo decir aquí con toda la fe del mundo. Esa persona se ha maldecido a sí misma. No soy yo quien se lo dice. Es el Señor quien se lo va a hacer saber con su mano poderosa. Porque rayar la casa de Dios es ofender a Dios mismo. Usted está rayando el templo de nuestro Dios. Tenga cuidado, querido hermano. Tenga cuidado, querido hermano. Yo solo le advierto. Otro enlace entre la última cena y la cruz, ¿verdad? Para que miremos cómo está enlazada la cena del Señor y la cruz del Calvario, es precisamente el agua y la sangre que salieron del costado del crucificado, que la iglesia primitiva entendió como símbolos representando el bautismo y la Eucaristía. La sangre que brotó del costado de Cristo, la sangre y el agua. Precisamente esto también es un símbolo de la unión. Y por eso se hace esa mezcla. Se hace esa mezcla durante la misa. El sacerdote mezcla el agua con el vino para mostrar precisamente la unión de las dos naturalezas, la humana y la divina, y también para mostrar nuestra participación en el sacrificio de Cristo, porque Cristo ha tomado nuestra carne, la ha hecho suya para ofrendarla al Padre y redimirnos. Eso es lo que significa esa unión del agua y del vino, con una oración que dice el sacerdote precisamente recordando eso, ¿verdad? Que aquel que se dignó participar en nuestra naturaleza nos haga partícipe también de su naturaleza divina a través de esa unión, ¿verdad? Del agua y el vino. El Apocalipsis, pues, muestra al Cordero como inmolado, de pie, Apocalipsis 5:5, inmolado como sacrificado, lo que no es sinónimo de muerto. Pablo dijo en Romanos 12:1, hermano, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, como hostia viva, santa, agradable a Dios. Tenemos que ser hostia, víctima de una profunda violencia. La violencia que se hace por amor al reino de los cielos. Bienaventurados ustedes cuando los critiquen, los persigan y los injurien. Por amor a mí, dice, porque serán recompensados. Eso dijo el Señor. Y es lo que estamos viviendo. Somos perseguidos, injuriados, calumniados cuando amamos al Señor y hablamos de Él. La fiesta de la Pascua, la Santa Misa, es una fiesta eterna. 1 Corintios 5:8. Una nueva levadura, un nuevo pan que no se acaba. La misa pues cumple la profecía de que la Pascua sería eterna, según dijo Dios a los israelitas en Éxodo 12, 14, 17. Y este día os será en memoria y lo celebraréis como fiestas solemnes para Yahvé durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura en vuestras generaciones por costumbre perpetua.
por costumbre perpetua. Es lo que hace el Señor con el sacrificio de la Eucaristía. Esta es la nueva fiesta perpetua. Aquellos panes se acaban. El pan de Cristo, al ser su cuerpo, es un pan eterno, no se acaba. Por eso el verdadero sacrificio prefigurado y profetizado en el libro del Éxodo, en el libro del Éxodo capítulo 12, es precisamente el santo sacrificio del pan eucarístico, cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, vamos a dejarla por ahí en el bloque doctrinal, ¿verdad? Porque ahí abordaríamos otro poquito más de temas, pero ya el tiempo no nos da, se nos agota. Vamos a continuar desglosando este hermoso tema el próximo lunes, Dios primero. Recuerden que al finalizar, cuando terminemos y vengamos de la pausa, usted puede llamarnos para hablar, darnos sus sugerencias, sus comentarios acerca de lo que ha oído. Yo no me molesto que llamen, al contrario, me encantan que llamen y me preocupo cuando no llaman. Les repito los números de nuestra radio: 2714, anote bien, 2714-0660, 2713-9940, 2713-9940. Envíenos sus mensajes de WhatsApp al 8830-2384, 8830-2384, o escríbanos sus comentarios ahí en el Facebook Live, que le daremos también lectura para poder satisfacer a las interrogantes que ustedes nos hagan. Recuerden que nuestro programa se retransmite los sábados a las 7 de la mañana, por esta misma frecuencia 105.3, y también los domingos lo encuentra en Televisión Radio 94.9. Entonces vamos a hacer nuestro corte, ¿verdad? Para que ustedes pues tengan la oportunidad de llamarnos, llámenos, sí, ¿verdad? Porque a veces nos quedamos aquí esperando, ¿verdad? Y digo, nadie está escuchando el programa. No, yo sé que están ahí, pero a veces no andamos saldo, a veces el tiempo nos da pena, a veces interrumpir, dice la gente. No se preocupen, que yo no le voy a hacer preguntas de examen. Usted solo llame, díganos su comentario. Mira, hermano, usted está loco con todo lo que está diciendo. Yo voy a decir, alabado sea Jesucristo, ¿verdad? Alabado sea Jesucristo. Y si no anda llamada, minuto, pues recargue, hermano. O si no, pues ahí está el mensajito de WhatsApp, un mensajito de texto, y no hay ningún inconveniente. Vamos pues a la pausa y le esperamos para escuchar su opinión. Bendiciones. Ahora más que nunca y contra la opinión de tantos, entre voces de ultratumba y... Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado a este segundo bloque de nuestro programa, el bloque Hablando con la Gente. Esperamos pues sus llamadas para poder así compartir acerca del tema de hoy, con sus comentarios, poderles escuchar sus inquietudes, sus interrogantes, sus apreciaciones. No es importante escuchar al pueblo santo de Dios, porque a veces piensa la gente que solo es opinión de uno. No, la gente también tiene algo que opinar al respecto. Algunos estarán en consonancia con nosotros, otros pues van a discrepar de la opinión, pero lo importante es eso, ¿verdad? Saber respetar las distintas opiniones, pero también llegar a algo objetivo, una verdad objetiva, porque si no estamos pisando terreno movedizo, hay que pisar tierra firme. Entonces, esperamos sus llamadas, 2714-0660, 2713-9940 y su WhatsApp al 8830-2384 para hablar sobre este tema de la Eucaristía, banquete y sacrificio. ¿Tenemos llamada? Aló, sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto y de dónde nos llama? Ahí con una fiel oyente de aquí del barrio Elías Moncada. Ah, hermana, qué alegre. Sí. Del barrio Elías Moncada. ¿Cómo se llama? Ay, no le voy a dar mi nombre, pero yo soy oyente de su radio. Bueno, entonces escuchamos su opinión, hermana. Bueno, la opinión mía es que usted se refirió a las pintas, ¿verdad? Que supuestamente se dice que andan poniendo en las parroquias, ¿verdad? Sí. Yo sé que eso es un sacrilegio. Así es. Católica, y yo respeto mi fe y la voy a respetar hasta el final. Bendito Dios. Entonces yo estoy muy de acuerdo que usted haga referencia a esa situación, porque como dicen, como nosotros como Iglesia Católica no nos podemos quedar callados. Sí. ¿Verdad? Entonces yo estoy muy de acuerdo en toda la prédica que usted hizo, porque esa es una prédica, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, pues. Bueno, gracias por su opinión y le invitamos también a unirse en oración por estos hermanos, ¿verdad? Yo no creo que sean malas personas. Yo creo en la bondad de Dios y Dios nos creó buenos a todos los seres humanos. Es Satanás quien nos tienta para obrar el mal
nosotros tomamos el mal camino. Yo no creo que estas sean personas malas, pero sí son personas que no están actuando de la manera correcta y debemos orar por ellos para que Dios los ilumine y los corrija y tenga misericordia y no sufran el castigo divino. Aló, buenos días, tenemos otra llamada. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días. Buenos días, hermanita, ¿cómo está? Gracias a Dios, muy bien. ¿Se está portando bien? Pues que Dios lo quiera, que así sea. Hoy sí tenía la muchacha al lado ahí para marcarle el teléfono. Sí, gracias a Dios. Bendito sea Dios. Le escuchamos. Sí, bueno, pues dos opiniones. Como dijo la muchacha ahorita que llamó, eso de las pintas pues en la iglesia, pues eso pues es un problema sacrílico, me parece, ¿verdad? Sí, un sacrilegio. Primero la catedral, luego la parroquia San Francisco y ahora también la parroquia del Calvario. Bueno, pues eso está muy malo, yo no lo sabía, pues hasta ahorita que usted lo está diciendo. Y entonces en realidad pues pidámosle a esas personas que están haciendo eso, ¿verdad? Porque eso es una cosa contraria a la fe y también irrespeto pues a la voluntad de Dios. Fíjese, esa persona bien se puede enmendar porque el Señor nos ha enseñado a resarcir nuestros actos mal cometidos. Puede decir, bueno, mire padre, me equivoqué. Yo fui el que rayé la pared, actué mal en el momento sin pensar, aquí le dono, mire, una cubetita de pintura para que compongamos. Yo mismo voy a venir a pintar lo que manché y no hay problema. La iglesia nos ha enseñado a perdonar y a ser humildes. Sí. Yo no miro mayor dificultad en perdonar una acción así. Sí, es claro que si pedimos perdón, pues... Sí. Pero si no hay arrepentimiento... Sí, si pedimos perdón, pues hay misericordia. La voluntad de Dios que seamos perdonados. Y entonces pues pedirle a esas personas, pedirle a Dios pues por esas personas, ¿verdad? Así es. Que no hagan eso porque eso no es pues, digamos, que la persona pues con eso va a hacer algo. Sí, porque a la iglesia ni le quitan ni le dan con poner esas cosas. Más bien la persona que lo raya es quien se hace el mal. Sí, se perjudica, sí. Pero hay que pedir a ellos pues. Y decir pues siempre que no hagan eso, porque con eso pues no están levantando Nicaragua, no están haciendo pues a ninguna persona que se supere por estar haciendo pues estas cosas. Así es. Haciendo estas pintas pues. Mejor nuestra oración, nuestro actuar como buen ciudadano, eso sí cambia nuestra nación. Sí, pedir por esas personas pues que se arrepientan, y que Dios les dé fe, pues, que Dios les ponga en su corazón, que levanten, como dijo en la Biblia, ¿verdad? Un salmo, que levanten la cabeza como levanta el búfalo sus cuernos. Uh-huh. Y eso lo deben pues de levantar con la fe en Dios y arrepentimiento, y que llegue la palabra de Dios a su corazón. Así es, sí. Que llegue, porque como le decía, no creo que sean malas personas. Nosotros no estamos juzgando a la persona, sino que estamos hablando respecto al acto cometido, que eso sí podemos juzgarlo, criticarlo, analizarlo. Sí. Hay que orar por ellos. Son hermanos nuestros que andan confundidos por el maligno. Sí, tal vez lo hacen pues por otras personas que los ponen en ese mal camino. Uh-huh. También puede ser. Usted sabe que desgraciadamente la mala influencia existe. Sí, porque todas esas cosas yo creo que son mandadas pues por alguien pues que tiene mala fe. Y oremos por esa persona, tal vez no es ni católico o tal vez ni siquiera es creyente. Sí. Hay que orar para que conozca a Dios, porque Dios lo está esperando con los brazos abiertos, sí. Porque Dios le ama, sí. Es su Padre y le ama. Y ellos no saben lo que se hacen también. Así es. Lo que pasa. Pidámosle a Dios pues por ellos. Por otro lado pues, como escuchó pues las primeras cosas pues que dijo, lo de celebrar pues las imágenes en algunos pueblos, algo así, como dice usted, con caballos, con toros, hasta con cantinas y todo eso. Sí. Pues. Eso no es una gran fe que están haciendo con la imagen. Así es. Bien, pues desvirtúa la fe católica. Sí, desagradando pues la fe y la imagen por quien están celebrando. Así es. Entonces pues también hay que pedir al Señor pues que eso cambie pues, por lo menos, porque desagradan pues las fiestas de las imágenes. De los santos que están representados en las imágenes, sí. Los santos han hecho pues en su vida.
Imagínense, el santo era piadoso, ascético, se privaba, hacía penitencia, y la gente en borrachera y comilona. Sí. Qué contrario para celebrar el santo, ¿verdad? Sí, eso es Y no es la iglesia la que promueve esas cosas, No, precisamente sí. es el pueblo que a veces no vive bien su fe y vive más mundanizado y paganizado que cristianizado los que realizan esas cosas. Sí, así es. Sí. Y entonces, pues, también los sacerdotes, pues, están haciendo sus celebraciones en sus templos y así, con la imagen, la misa y todo. Y tal vez son poquitas personas las que están, tal vez, en la misa y son muchas personas las que están haciendo, pues, lo contrario. La palabra dice, grande y ancho es el camino que lleva a la perdición, hermana, y angosto el que conduce a la salvación. Pasemos por la puerta estrecha, ¿verdad? Entonces, pues, pidámosle a Dios, pues, por todo esto. Así es. Agradezco, hermana Candelaria, su opinión, que Dios me la bendiga, se porta bien, saludos y ánimo, ¿oyó? Bendiciones. Bueno, agradecemos pues la llamada de estas dos hermanas que han intervenido. No sé si alguien más quiere llamar, todavía hay tiempo, ¿verdad? Hay tiempo para que usted realice su llamada y exprese su comentario. 2714-0660, 2713-9940, y también al WhatsApp usted nos puede escribir 8830-2384. La vez pasada estuvieron escribiendo varios al WhatsApp, ¿verdad? Hoy parece que andan desanimados sin internet. ¿Tenemos llamada? Sí, aló, buenos días. Aló, sí, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿De dónde nos llama? José Nelia Rodríguez. Hermana Cenelia, ¿de dónde nos está llamando? Estoy llamando de la fábrica NAC. De la Naxa. Qué alegre. Saludos a todas sus compañeras y compañeros de trabajo que están por ahí. Está bien, muchas gracias. Le escuchamos. Y yo lo llamo para felicitarle. Y ya que habló la gente de las pinturas en la iglesia, ya no voy a decir nada, pero la realidad que, como dice usted, eso duele el corazón ver cómo está siendo la iglesia atacada. Sí. Pero bueno, eso no nos queda rezar y rezar nada más. Con respecto a lo de la Eucaristía, esto es impresionante hablar de la Eucaristía porque es un eterno presente que para mí no pasa nunca. Así es un eterno presente. Algo nuevo. Y algo nuevo como cristiana católica me renueva. En cada Eucaristía, cada domingo, cada jueves que yo contemplo al Santísimo, yo me siento renovada. Ahora otra cosa, hay tantas cosas que a nosotros los católicos nos hace falta conocer. Sí. Por ejemplo, cuando se habla del Apocalipsis, pues yo desconocía esa gran liturgia, porque en muchas ocasiones uno como que le tiene miedo a esa palabra. Sí. Y viendo de que analizando bien la palabra, pues no es entrar en comunión con la iglesia, en comunión con el Señor, y eso a uno lo lleva a ser cada día mejor. Sí, así es, porque recuerde que precisamente esta liturgia celeste nos recuerda lo que la misma iglesia profesa, que nosotros como iglesia somos iglesia triunfante, iglesia militante e iglesia purgante. Exactamente, eso es lo que somos. Entonces, a mí en lo personal me invita cada día a estar ahí a contemplar esa belleza que tenemos dentro de la iglesia católica. Así es. Bueno, hermana, agradezco, ¿verdad?, su reporte, su opinión, y saludo pues a todas sus hermanas que trabajan con usted. Adiós, muchas gracias. También tenemos aquí a nuestra hermana Milagros Pastora, se ha reportado desde Tabacalera Tambor, vía MSN, ¿verdad? Entonces, ahí la saludamos a ella y a todos los que laboran también con su persona. Que Dios los bendiga y le dé la gracia de poder siempre trabajar, sobre todo, por alcanzar el reino de los cielos. Muy bien, pues, queridos hermanos, si no hay más llamadas, no hay ningún otro mensaje que dar lectura. Yo aquí di lectura también a los mensajes que me han escrito a través del Facebook Live. Pues vamos a terminar este bloque hablando con la gente, ¿verdad? Porque el tiempo en la radio se agota. Pasa rápido, ¿verdad? Yo no sé, siento que el tiempo se me hace tan cortito, no me da. Les recuerdo que ustedes pueden encontrar nuestros videos en nuestras plataformas digitales. Siempre los tratamos de subir en la semana, ¿verdad? El programa Creo, Señor, Yo Creo en YouTube y en Facebook, ¿verdad? El mismo nombre, Creo, Señor, Yo Creo. Ahí encuentra los videitos para que usted vaya siguiendo la secuencia. Si no ha visto alguno otro y anda perdido con algún tema, pues lo pueda recapitular viéndolo ahí en la página del programa. También recuerden que tenemos el programa espiritual Reconstruye, ¿verdad? Un programa de reflexión espiritual basado en el libro La Imitación de Cristo de Santo Tomás Kempis. Entonces usted nos puede escuchar en vivo, si está aquí en Estelí, en Estelevisión Radio, Canal 21, los jueves a las 10 de la mañana, con reprise en los fines de semana. Y si no, pues igual encuentra el video del programa en YouTube, Reconstruye TV.
tanto en YouTube como en la página de el Facebook, ¿verdad? Ahí nos encuentra para que usted se alimente y crezca a nivel espiritual. Agradecemos pues a Radio Católica, el esplendor de la verdad, por este espacio que nos permite. También pues agradecemos a nuestro hermano Francisco Ortiz, que está ahí en controles, y felicitamos nuevamente al Padre, ¿verdad? Al Padre Rigo, que está en aniversario, celebrando su aniversario sacerdotal. Damos gracias a Dios por esa unción preciosa que ha recibido el Padre para poder ser un alter Christus, otro Cristo, ¿verdad? Aquí en la tierra, un sacerdote eterno según el rito de Melquisedec, ¿verdad? Con el Señor. Felicidades, Padre Rigo, y gracias por este espacio que usted nos brinda en la radio para poder seguir evangelizando y formando al santo pueblo de Dios con estos humildes conocimientos que Dios me ha permitido adquirir a lo largo de este tiempo. Pues muchas gracias a todos ustedes, que el Señor me los bendiga a todos, les deseo una feliz semana, será hasta el próximo lunes, si Dios lo permite. Estuvo con ustedes su servidor en Cristo, el seminarista Walter Fajardo. Bendiciones. Muchas gracias. Bendiciones. Creer es amar. Pero ¿cómo amar lo que no se conoce? En el esplendor de la verdad hemos presentado Creo, Señor, yo creo. Donde juntos profundizamos en cómo es la vivencia cotidiana de nuestra fe. Acompáñanos el próximo lunes a partir de las 10 de la mañana.